Y bueno, un tema también fíjense que cuando yo estaba estudiando economía, ¿verdad? Ya en la Facultad de Economía de la UNAM, empezó a hablar precisamente de la globalización económica. Pero antes no se hablaba de globalización económica, sino de globalización comercial. Eso era lo que entonces se hablaba. Jorge La Vega Domínguez, ¿verdad? Que a la postre fue un gran funcionario, llegó a ser aspirante presidencial. Jorge La Vega Domínguez era maestro ahí de la universidad, era economista también. Estaban empezando a ponerse de moda los economistas. Yo pues estudié economía porque supuestamente éramos los que íbamos a gobernar, ¿no? Pues finalmente sí gobernamos, pero no yo, yo no estuve ahí. Entonces, digo, porque Salinas era economista, Zedillo economista, ¿no? Y bueno, Calderón, pues había estudiado Derecho, Economía, en fin, qué sé yo, y no se sabe bien a bien, pero Ladrón sí lo fue. Entonces, era Jorge La Vega Domínguez el que era secretario de Comercio precisamente de aquel gobierno, creo que con Díaz Ordaz, algo así. Y bueno, él empezó a hablar de la globalización, ¿verdad? Era lo que estaba de moda ya en el naciente neoliberalismo, estos 36 años que pasaron desde que yo estuve ahí en la preparatoria de la Viga, de la UNAM. Estaba nuevecita, ahora tiene hecho un cochinero porque pasé por ahí el otro día y la tienen hecho una verdadera calamidad, pero nosotros la estrenamos así, nosotros sí, la agarramos virgen nosotros. Y además la cuidamos, porque yo también llegué a ser el jefe, el líder ahí de la mesa directiva de esa prepa que tenía 8,000 estudiantes. Y la verdad es que, pues imagínense ustedes aquí al papucho de papuches poniendo orden en esa escuela, pues ahí me salió todo lo pues caciquil que traigo, ¿no? No es cierto. No, yo con mucho cariño trabajé para la preparatoria y fue más bien un problema de que se enfermó. Yo era el vicepresidente de la mesa directiva y luego se enfermó el presidente y yo me quedé en funciones. Así que no le pasó nada, sencillamente se aburrió. Es que chupaba mucho el muchacho y pues las crudas lo tenían muerto. Bueno, el caso es que fue Jorge La Vega Domínguez que nos empezó a hablar de ese tema y bueno, se fue el tema de la globalización, los países, todavía no había internet, todavía no había celular, todavía no había G4, G3 ni G5 menos, el Huawei nada, no había nada, sencillamente lo único que empezó a existir en aquel tiempo era el fax, y ahí mandábamos papeles. Yo me acuerdo que ahí le mandaba papeles a Colosio, a mis jefes, pues en aquellos tiempos que fueron mis jefes. Y bueno, el fax era lo máximo, pues incluso luego inventaron el fax movible, que cuando íbamos a giras, por ejemplo, llevábamos el aparato de fax, lo conectamos y pasábamos un fax, ¿no? Ahí pasamos las versiones, los discursos, era todo un show aquello. Pero bueno, ahí empezó esta historia, luego empezó la tecnología, dan un gran golpe dan los alemanes, pero sobre todo los japoneses, empiezan a hacer una tecnología distinta a los viajes espaciales. En aquel tiempo pues se llegó a la Luna en 63, ¿no? Con Kennedy, y luego pues también los famosos estos satélites que daban la vuelta a la Tierra, el Sputnik también, los rusos. Y ahí se fue este asunto y ahí se gastaron miles de millones de dólares las grandes potencias, que en ese tiempo era la URSS o la Guerra Fría y era Estados Unidos. Y bueno, hacían unos vehículos enormes, gigantescos, que gastaban pues gasolina a la bestia, ¿no? Y con 60 pesos yo tenía coches grandes, a mí me gustaban los coches grandes, y con 60 pesos usted llenaba, no sé, creo que eran 90 litros que le entraban a aquellos tanques enormes, gigantescos, de un LTD, de un Impala, aquellos coches sensacionales, la verdad es que tenían unos tableros muy lindos. Y entonces, bueno, pues fue la época, ¿verdad?, en que ellos hicieron, las grandes potencias dedicaron a la tecnología espacial y a producir cosas grandes. Y los japoneses y los alemanes empezaron a hacer lo que se llamó la tecnología a la altura del hombre. Empezaron a hacer la vida de los seres humanos cómoda. Inventaron para cómo prender la televisión desde su cama, ¿verdad? Ya tenía que pararse, ya
también cambiaba los canales después. Y así fueron haciendo toda esta serie de adminículos que empezaron a hacer la vida de los seres humanos pues generosa, cómoda. Ya no tenía usted que pararse a esto o lo otro. Y ahorita estamos en la época que hasta nomás con nuestra voz se encienden las luces, ¿verdad? Y puede uno dar la orden y se apaga. Y ahí está Siri, que es lo máximo ya en los teléfonos celulares. Entonces, perdón, pero es el coronavirus, ¿no? No, no es cierto. Entonces, la verdad es que ellos se fueron por esa y empezaron a hacer los cochecitos chiquitos, los Volkswagen, los Fiat, los Renault, todos chicos compactitos, que le decían eran grandes, ¿eh? Quiere decir que un Chevy de entonces era como un cochezote Altima de esos el que yo tengo, ¿cómo se llama esos coches? Los coches grandes, que de hecho son grandes esos códigos, esos coches. Así eran los Chevys, imagínense ustedes, si un Chevy era así, ahora son chiquitos, pero en aquel tiempo un Chevy era un cochezote, ¿eh? Imagínense cómo entonces eran los de lujo. Además, este Chevy se usaba para taxis, imagínense ustedes. Yo tuve alguna vez algunas placas que un gobernador me regaló y tuve un taxi durante un tiempo que luego tuve que venderlo porque era un problemón, era más problemas legales, pues se chocaban a cada rato los choferes y la verdad es que decidí vender las placas. Entonces fue cuando empezó a verse todo este mundo y entonces le van ganando la carrera estos países pequeños, pero con una gran brillantez y un gran sentido de que el ser humano tenía que tener más espacios, ya no cabíamos, los coches tenían que ser más pequeños, tenían que ser menos gasolina, el bochito que no usa gasolina, usa más agua, se empezó a vender por millones, hasta películas subieron, ¿no? Seguramente usted ya vio alguna o escuchó algunas películas, subieron 2 o 3 de bochos, del bolchito. Entonces empezamos a usar ya coches más pequeños y bueno, ahí se fue. Y sí, ciertamente la globalización se empezó a dar, pero no había venido la revolución en las telecomunicaciones. Pero el satélite, esos que mandaron a la luna, esos tenían que usar las que se llaman las microcomputadoras. Esas microcomputadoras no es porque estén chiquitas, sino pues son monstruosamente poderosas. Imagínense ustedes lo que es dirigir por computadora un viaje a la luna. Imagínense ustedes lo que es mandar una sonda hasta Marte, así como si fuera un dron. Imagínense ustedes lo que significa la tecnología para todo eso. Entonces también ellos crearon tecnología a nivel mundo, a nivel universo, y los otros crearon tecnología a nivel chiquito. Llega un momento en que se juntan las dos tecnologías, entonces en ese momento Estados Unidos detiene sus máquinas, ahora sí que las acereras y las fábricas de coches de Detroit, ¿verdad? La industria empieza también a hacer vehículos pequeños, empiezan a reducir, la gasolina sube de precio, evidentemente, y empieza esta gran globalización del comercio, y luego como el internet llega y empieza también a meterse en todo el sistema financiero del mundo y a transferir dinero de un lado a otro, como ahorita estamos hablando hace rato del tema, ¿verdad? Del dinero que tiene México guardado allá en los bancos de Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues imagínense ustedes cómo empieza a funcionar ya con las computadoras y empieza a globalizarse el mundo por las comunicaciones primero, y luego se empieza a globalizar porque las líneas aéreas se modernizan, crean un mundo de opciones. Y bueno, lo que venía, pues el neoliberalismo provocó la caída evidentemente del muro de Berlín, se acabó Rusia, en los 80s tumbaron a Rusia, el Papa, ¿verdad? Juan Pablo II se le considera, y a Reagan y a Margaret Thatcher, los padres de la caída del muro de Berlín. Y bueno, también desde luego se tumban fronteras por todos lados y la globalización avanza, abrazan todos el neoliberalismo, abrazan la carrera otra vez del capitalismo, esta vez ya un capitalismo técnico, pero no menos salvaje, y empiezan a explotar a los seres humanos también. Ahora los explotan armando smartphones, que son finos, que cuestan un iPhone, pues cuesta 35,000 pesos,
pero lo hacen mujeres que sí ganan bien, claro, mejor que en México, ¿verdad? Pero están aquí en la frontera trabajando como maquiladoras y arman los iPhone, imagínense ustedes. Eso es una gran tarea técnica, sin embargo lo hacen ya las mujeres, y ahí empezó la globalización. Entonces llega un momento que dice, bueno, ya el mundo ya no tiene fronteras, ya todos somos dueños, ciudadanos del mundo, y así tenemos que aprender a vivir. Empiezan los tratados de libre comercio. México tiene como 80 tratados, porque lo que es Cedillo, lo que es Fox, lo que es Calderón y Peña Nieto, firmaron tratados de libre comercio con Juan de las Pitas, con cada país que visitaban un tratado, más barato esto, más caro aquí, y entonces allí es como se creó todo lo que conocemos como globalización. Y pensábamos que eso iba a durar toda la vida y que cómo le íbamos a dar para atrás, y descubrimos que ahora que hay una pandemia, ¿verdad? Nadie quiere ya viajar fuera de su país, nadie quiere estar metido, ¿verdad? Subir un avión, ¿verdad? Que va a un lugar como, es triste lo que le sucede a Italia, porque la verdad es que no sé cómo, pues un grupo de italianos van a un evento que se hace en aquel municipio de Wuhan, ¿cómo se llama ese municipio? Allá la zona donde surge el coronavirus, y luego entonces ellos regresan a la Calabria, a toda la zona norte, ¿verdad? De Italia, regresan allí todos ellos regresan, y bueno, pues empieza un brote tremendo allí, y luego hacen un evento allí, que van mexicanos, no sé, es un evento que nunca han dicho de qué se trató. Yo no sé si es que repartían algún secreto, Viagra o qué repartían, pero pues habían hombres a morir, no sé, del evento que se trató allá en el norte de Italia, pero el caso es que todo el mundo llegó a ese evento, y de todo el mundo, pues estos señores vinieron todos contaminados con el famoso, la pandemia esta, ¿no? Que es un hermanito del H1N1, pues entonces se convierte Italia en un lugar que ya nadie quiere visitar. No hubo carnaval en Venecia, nadie quiere ir a esos lugares que están solos, nadie quiere viajar. Ayer Donald Trump prohibió, ¿verdad?, que casi 3.600 vuelos que hay entre países europeos y Estados Unidos, que es una potencia mundial, y todos tienen que ir y venir a Estados Unidos por razones de salud, de hospitales, por negocios, por 1000 cosas. Prohíbe Donald Trump por 3 meses inicialmente que haya viajes. Imagínense ustedes que nada más le dan chance de regresar a Estados Unidos quienes son ciudadanos norteamericanos, esos sí pueden viajar y regresar. Entonces, pues imagínense ustedes cómo se paraliza Europa, ¿verdad? Y la globalización se convierte en un problema, pues ya se globalizó también el virus, ¿no? Ahora ya es global el virus, y el virus hace que todo el mundo pues quiera estar en su casa. Pues, han visto ustedes ya que han pasado en la televisión las calles, ¿verdad?, de Venecia, las calles también en Italia, las calles en Milán, el Vaticano no aparece, ni siquiera aparece el Papa, ya el Papa, porque no sea que vaya a echar gotas hacia abajo, ¿verdad?, de coronavirus. Entonces todo ese tipo de cosas es impresionante, cómo está el mundo todo detenido, las operaciones internacionales detenidas, las monedas quebradas, y bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y dicen los expertos, cuando menos los mexicanos, que son muy buenos, somos muy buenos aquí en eso, que pues cuando menos este resto de año, ¿no?, vamos a estar así. Y como México la verdad es que está en plena auge, digamos, de trabajo hacia adentro. México ahorita no está tratando de conquistar al mundo, y lo ha visto López Obrador, no anda metido allá en el foro de Davos, Suiza y todo ese tipo de cosas, no. Ahora está dedicado a trabajar acá con la gente aquí en el país, y bueno, pues no nos afecta gran cosa. Y como decía una amiga, como aquí en Tabasco no hay ningún caso, pues el calor aquí está a 45 grados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué virus va a resistir, no? Entonces,
Aquí es el moqueo normal, ¿no? De quienes padecemos, en mi caso y de mis hijos que padecemos alergias, ¿no? Entonces, el moqueo. Entonces, sí tenía quien destruyera y quien tuviera que obligar a replantear lo que es el modelo mundial, el modelo global en que el mundo se ha desenvuelto en los últimos 30 o 40 años. No fueron ni las guerras, ni la guerra mundial, ni digamos, algún proyecto político que se hayan juntado los jefes de las naciones, sino fue la pandemia. Ya acabó con la globalización, y eso es un cambio profundo que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque los países se van a empezar a rearmar para estas pandemias, y eso va a cambiar mucho, y también va a cambiar mucho el modelo de viaje, de intercambios y todo eso. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. No sé si tenemos algunos minutos para el chat, pero estoy apenado, avergonzado, después